Todo comienza en una noche nevada, en la cual Jill huye de unos guardias que quieren atraparla. Ellos la tratan como un monstruo, y le piden que se rinda. Sin embargo, Jill acaba con ellos fácilmente con su espada. Ella se niega a morir de una forma que alegre a su prometido, porque eso la hace sentir muy furiosa, pero él termina destruyendo su espada y logran capturarla. Cuando lo mira, Jill recuerda la noche en que él le propuso matrimonio y también que no tuvo una adolescencia normal porque era hija del dios de la guerra y la llamaban monstruo que solo sonríe en batalla. Pero le daba igual, porque todo lo hacía por su primer amor, Geralt. Él le cuenta que su hermana está angustiada por este alboroto y Jill lo insulta en su mente porque es un gusano incestuoso. Geralt se enoja porque pensaba darle el honor de criar a sus hijos, aunque ahora siente que es mejor que todo acabe así, porque no soportaría que un hijo de él y de su hermana Faris se pareciera a Jill. Ella no puede creer que antes lo admiraba, e intenta atacarlo, sin embargo, Geralt la bloquea, y luego ordena a todos que la sigan. Jill sube hasta lo alto de una torre, porque quiere mostrarle que él no se está deshaciendo de ella, sino, al contrario, y se lanza para acabar con su vida. Entonces, Geralt ordena que tiren lanzas para eliminarla, por lo tanto, Jill se cubre de todas, menos de una muy poderosa. Ella no quiere que su vida termine así, y mientras recuerda todas las malas decisiones que tomó, la lanza logra atravesarla. Jill desea poder tener otra oportunidad, para que no se deje usar como lo hicieron, y el reloj empieza a sonar en ese momento. El tiempo comienza a retroceder bastante al pasado, hasta el momento en que sus padres todavía siguen vivos, y la notan que está muy distraída. Ellos asumen que está nerviosa por su primera gran fiesta en la capital, en la cual se celebrarán los 15 años del príncipe Geralt. Entonces, Jill piensa en que ese hombre debería tener 21 años, y se pregunta si está viendo un resumen de su vida. Sus padres esperan que ella sea elegida, mientras ingresan a la fiesta de Geralt, pero Jill recuerda en qué momento está, y se queda sorprendida al mirar su reflejo. Luego, cuando ve a Geralt mientras baja las escaleras, siente que es repugnante, y se va corriendo de la fiesta, con la excusa de que mucha gente la marea. Jill observa que el diseño del castillo es el mismo, y cuando ve la recámara de la princesa Faris, recuerda que su compromiso solo era una fachada, para ocultar el amor prohibido de Geralt con su hermana menor. Cuando él descubrió que Jill lo vio, anuló el compromiso que tenían, y la arrestó bajo falsos cargos. Después del juicio, la condenaron a ser ejecutada, por intentar envenenar a la princesa. Entonces, en la noche que intentó escapar, fue atravesada por la lanza que acabó con ella. Jill se pregunta si está soñando, porque ahora es más joven, pero decide que actuará como si hubiera vuelto al pasado. Por lo tanto, quiere evitar su encuentro con Geralt, y al salir al balcón siente que ya lo logró, sin embargo, él la encuentra en ese momento. A Jill le da un gran susto, y como ve que Geralt está por confesarse, huye de ahí rápidamente. Luego, ella siente que no se dará por vencido, y mientras piensa en cómo engañarlo, se choca con una serpiente, que luego desaparece. Geralt se acerca a ella muy enojado, por lo tanto, Jill decide fingir que está enamorada de otro hombre, y declara que lo hará feliz el resto de su vida, en frente de todos. Entonces, el hombre acepta que sea su esposa, y le pregunta cuál es su nombre, pero Jill recuerda haber escuchado su voz, y le responde con mucho miedo, Jill Cervel. El hombre reconoce que es hija de Margrave Cervel, ya que tiene bastante magia, y también, que a pesar de su corta edad, tiene muy buen ojo. Jill siente que por el bien de su vida, se ha equivocado al elegir a este hombre, porque en 6 años sumergirá a este país en un mar de fuego, ya que es el emperador al otro lado de la frontera, y su mayor enemigo. Él se presenta como Hadis, Theos, Reib, y acepta su propuesta de matrimonio, pero también la llama hermosa dama de ojos amatista, y le pide que lo haga feliz. Jill se queda impactada por lo que acaba de hacer, pero también muy confundida. Al día siguiente, se despierta con una pesadilla, y ve que está en una habitación para huéspedes. Luego, cuando mira por la ventana, Hadis viene a verla, y le pide que le proponga matrimonio otra vez, para confirmar que no está soñando. Jill lo mira confundida, y piensa en que cambiará mucho en 6 años. Ella recuerda cuando Hadis ordenaba que acabaran con todos, y le daba igual si eran niños o mujeres, porque no quería dejar vivo a ningún familiar de cierta mujer.
Incluso, pedía que no los maten rápido, ya que quería que destruyan sus esperanzas, amor, sueños y lazos, mientras lo hacen, tal como lo hicieron con él. Jill le pidió que se detuviera, porque iban a rendirse, pero él la atacó y le pidió que no le diera órdenes. Entonces, ella se ofreció a que la tome como prisionera, y aunque a Jadis le haya parecido honorable, le advirtió que se arrepentiría. Pero, Jill le gritó que ella cumple sus promesas, y él decidió retirar sus tropas en ese momento. Ella se percata que es muy diferente a cuando se enfrentó a él, y Jadis le pide que se ponga sus zapatos, mientras la carga. Luego, comienza a ponérselos, y Jill se siente muy avergonzada de que la traten como una chica, ya que su experiencia en batalla no la preparó para esto. Geralt los interrumpe en ese momento, y le pregunta a Jadis qué hace aquí. Él responde que vino porque se preocupó por su prometida, sin embargo, Geralt le dice que los padres de Jill no lo aceptarán, y que él será quien se comprometa con ella, porque tenían un acuerdo. Jill no sabía eso, y Geralt le pide a Jadis que su país no se entrometa en sus asuntos. Entonces, Jadis planea ir con Jill a otro lugar, pero como Geralt intenta detenerlo, usa su habilidad para abrirse camino. Jill se sorprende de cómo los intimidó, y Geralt le dice que es un monstruo. Luego, Jadis se disculpa por haberla asustado, y confirma que el amor es complicado, como dice en los libros. Él decide llevarla en barco, ya que la magia de Jill parece inestable, y le pide que esté tranquila, porque llegarán al Imperio Rave en pocas horas. Después, Jadis le muestra que tiene mucha ropa, pero Jill se pregunta por qué tiene para mujer. Ella al menos está aliviada de estar lejos de Geralt, pero no quiere quedarse a vivir aquí. En eso, alguien toca la puerta, y 5 minutos después, empieza a tomar el té, junto a Jadis. Él le ofrece comer un pastel para pasar el mal rato, y cuando lo prueba, agradece de seguir con vida, porque le parece delicioso. Sin embargo, recuerda que se va a casar, y le pregunta a Jadis si está seguro de comprometerse con una niña. Entonces, Jadis responde que es perfecta, y que además posee un gran poder mágico, por ello, realmente es su chica ideal. Jill se asusta un poco, y dice en voz baja que es un degenerado, que se toma en serio las bromas de una niña, pero, Jadis la escucha, y le pregunta si lo del matrimonio era mentira. Como quiere confirmarlo, le pregunta de nuevo si quiere casarse con él, y le pide que responda claramente. Entonces, Jill le pide disculpas, y le cuenta que tuvo que mentir por ciertas razones. Jadis se siente decepcionado, y le pide a su dragón que deje de reírse, y salga de una vez. Por lo tanto, Rave, el dios dragón, aparece, y le pregunta si de verdad creyó que una chica joven, que puede verlo, le pediría matrimonio a primera vista. Jadis dice que hoy cenarán brochetas de dios dragón, y Jill descubre que la leyenda era cierta. Esta decía que Kratos, la diosa del amor y la tierra, y Rave, el dios de la lógica y el cielo, por 1000 años han metido a los humanos en su guerra, y el reino de Kratos se erigió como una nación de magia, mientras que en el Imperio Rave, pocos la poseen, pero en sus tierras nacen dragones. Rave le agradece por lo de ayer, y le cuenta que cumple con todas las condiciones, pero recuerda que Jadis tiene 19 años. Sin embargo, él dice que está dentro de lo normal, porque su madre se casó a los 16, cuando su padre tenía 40. Entonces, Jill le pregunta qué sucederá si quieren un heredero, pero Jadis se avergüenza al oírla, porque no le parece apropiado hablar de eso cuando recién se conocen y necesitan tiempo, como decía en los libros. Jill dice que su apariencia y su interior no encajan, pero Jadis confirma que lo del matrimonio sí era mentira. Ella se disculpa porque pensó que no lo tomaría en serio, sin embargo, Jadis le dice que nunca olvidará su nombre, jamás, y que la regresará a Kratos. Jill se había olvidado de Geralt, y cuando Jadis le agradece por haberle dado un momento de ensueño, comienza a cambiar de parecer, porque no quiere usarlo y botarlo, como Geralt lo hizo con ella. Además, siente que Jadis no es mala persona, y retira lo que dijo antes, para pedirle que se case con ella. Sin embargo, Jadis ya no lo cree, y le pide que no lo confunda con sus palabras, por lo tanto, ella le dice que siempre cumple con su palabra, como le dijo esa vez, y le promete que lo hará feliz, a como de lugar, por el resto de su vida.
Hades se pregunta si finalmente ha conseguido una esposa, entonces Jill le pide que solo sean un matrimonio de nombre, porque aún es muy pequeña, pero él se pone contento de igual manera, y le da las gracias. Luego, Hades besa su mano, y le pide a Rape que bendiga a su esposa. Por lo tanto, ella obtiene el anillo de la consorte dragón, y Hades le aclara que será su prometida hasta que llegue la boda, pero, con ese anillo, ya es su esposa. En eso, comienzan a atacar el barco, pero como Hades usa mal su habilidad, y se marea, Jill decide que ella lo protegerá. Entonces, usa su poder para cargar el barco, y lo lanza lejos de ahí. También, destruye una bola de cañón, porque hará lo que sea para ayudarlo. Al llegar a un puerto, Jill les informa a todos lo que sucedió, y ellos llevan a Hades con un médico. Luego, Rape le pide a Jill que no converse con él, porque pensarán que es una loca, ya que los demás no pueden verlo. Después, mientras Jill observa que están en Veilburg, escucha a otra chica preocupada por el emperador, y Rape le enseña que ella es su rival en el amor, Esfere de Veil. También, le cuenta que es hija del señor de estas tierras, y candidata a prometida de Hades. Cuando Esfere comprueba que Jill es una niña, se siente decepcionada, pero le advierte que no se dejará quitar a Hades, y le grita que es una gatita rompehogares, antes de irse. Después, Jill recuerda que cuando Hades se negó a casarse con Esfere, ella asesinó a las demás candidatas, prendió fuego al castillo, y se quitó la vida. Sin embargo, después de haberla visto antes, no le parece que sea capaz de cometer un crimen así. No obstante, igual se preocupa de que ocurra una guerra civil, porque no quiere volver a perder a su familia. En eso, Rape viene a verla, y le cuenta que Hades despertó hace poco, pero estaba preocupado de que todo haya sido un sueño. Además, cuando se enteró que ella conoció a Esfere, pasó toda la noche lloriqueando de preocupación. Como Hades justo quiere entrar, noquea al guardia que no le dejaba, y le muestra a Jill que hizo croissants. Él dice que para llegar a su corazón, debe partir por el estómago, y con esto hará que lo ame. También, planea hacerle huevos benedictinos en las mañanas, y una vez que los pruebe, saboreará todo lo que salga de él. Jill le avisa que suena indecente, pero, cuando Hades le da de probar un poco, siente que está exquisito, y él dice que serán un matrimonio unido por los croissants. Ella le da una bofetada para que deje de decir tonterías, y le pregunta por qué ha venido aquí, ya que escuchó que se escapó del castillo. Entonces, Hades le cuenta que el marqués Veil ignoró sus órdenes de llevarla a la capital, y como es probable que él haya atacado el barco, se ha puesto alerta. Jill recuerda la maldición del emperador, y le pregunta a Hades si es verdad, por lo tanto, él decide contarle cómo se originó. Como Hades podía ver a Rape, y eso a su madre la horrorizó, mandó a su hermano a la capital, y a él, lo envió a la frontera. Después, cuando cumplió 11 años, empezaron a ocurrir sucesos extraños, y los que eran herederos a ser emperador, morían justo el día de su cumpleaños, como si algo quisiera que él fuera emperador. Aunque insistiera que era inocente, solo su hermano le creyó, pero como era un príncipe de bajo rango, no podía hacer mucho. Entonces, tras 5 años de muertes inexplicables, su padre lo nombró príncipe heredero, porque seguro estaba aterrado, y luego desapareció del castillo. El día de su coronación, su madre se quitó la vida, y así fue como nació, el emperador maldito. Rape aclara que no hizo nada, y Hades le pide a Jill que no se preocupe, pero, como ella recuerda que su hermano lo traicionará, trata de calmarse. Hades le aclara que mientras esté bendecida por Rape, no debe preocuparse por la maldición, pero Jill siente que todavía está escondiendo algo. Por mientras, ella decide que reunirá información sobre los enemigos, y aunque Hades sienta que es muy arriesgado, ella lo convence diciendo que debe ayudar a su esposo. Él ahora siente que quiere hornear más pan para Jill, y como ella lo ve como un hermanito, dice que no puede quitarle los ojos de encima, pero él termina sonrojado. Al día siguiente, Jill escapa del puerto, vestida como otra persona, para que no descubran quién es. Mientras camina, escucha la voz de Esfere, y se entera que está triste, porque el emperador quería que su esposa tenga menos de 14 años, y ella tiene 16. Jill decide preguntarle a Hades sobre la edad luego, y en eso, escucha que unos soldados vulgares están tramando algo.
Ellos ingresan para capturar a Esfere, y aunque Jill se repita que solo está aquí para reunir información, decide ayudarla. Mientras tanto, el marqués se dirige a hablar con el emperador, para avisarle que un escuadrón liderado por Jill ha ocupado la base del puerto, y la vida de su hija corre peligro. Jadis sabe lo que está tramando, y le pide que se encargue de los rufianes, pero le advierte que si descubren que Jill es inocente, deberá asumir las consecuencias. Los soldados también capturan a Jill, sin saber que es ella, y como Esfere quiere ser liberada, la hacen callar a la fuerza. Luego, ella piensa que capturaron a un niño por su culpa, y Jill le pregunta qué hacía la hija del marqués aquí. Por lo tanto, ella le cuenta que vino para hablar sobre el emperador, por sugerencia de su padre. Además, dice que está en deuda con Jadis, porque solía huir para ver a los dragones, pero todos la aislaron por ser rara, y él le mandó una carta. Entonces, cuando lo vio, Jadis le preguntó si veía algo en sus hombros, pero como no pudo ver nada, su padre terminó regañándola. Por ello, Jadis quedó en tomar el té con ella, una vez al mes, y antes de que él se fuera a Kratos, Esfere le confesó sus sentimientos. Sin embargo, Jadis la rechazó porque tenía más de 14, y como pensó que solo era una excusa, se sorprendió cuando volvió con una niña de Kratos. Jill piensa en que su única opción es desvelar la conspiración del marqués en público, y en eso, los guardias traen a más prisioneros. Jill reconoce que ellos son Seke y Camila, y comienza a llorar. Ellos no saben por qué lo hace, y Jill recuerda que dentro de 6 años, perderá a muchos seres queridos. Pero, como todavía no le han quitado a nadie, siente que recién está en el punto de partida, y decide que esta vez, no perderá a nadie. Jill también recuerda que ellos no tienen magia, y como empiezan a discutir en ese momento, se libera de los grilletes para pedirles que no lo hagan. Luego, libera a los demás, y les aconseja que en vez de discutir, deben conversar para encontrar una solución a esta situación. Entonces, luego de conversar, concluyen que los bandidos se están haciendo pasar por el Escuadrón del Norte, para capturar a Esfere, pero no saben la razón detrás de eso. Esfere les cuenta que escuchó que el ataque lo planeó la chica que el emperador trajo, por lo tanto, Camila deduce que el marqués quiere derrotar a los bandidos con su guardia privada, para demostrar que el Escuadrón del Norte es inútil, y también hacer que Jill dé una mala imagen al emperador. Incluso, sé que sugiere que el marqués hasta podría sacrificar a su hija, y Esfere se queda sorprendida. Los chicos quieren contarle la verdad al emperador, pero se preocupan porque no son nobles, entonces, Esfere se ofrece para hacerlo, y les pide que huyan, mientras ella se queda aquí. Además, dice que el emperador la comprenderá, y no la eliminará, pero Jill nota que ella está muy asustada mientras habla. Jill recuerda que cuando Esfere murió cargando la deshonra de su padre, eso causó que Beilburg se corrompiera, por lo tanto, decide revelarles a todos que ella es Jill, para que no sufra ese destino. También, les dice que esta es su oportunidad, para salvar a los soldados cautivos, y proteger a Esfere. Entonces, Camila y Seke aceptan ayudarla, pero Jill le pregunta a Esfere si será capaz de denunciar a su padre. Antes de responder, Esfere quiere saber por qué la ayuda, ya que es su rival en el amor. Sin embargo, Jill le cuenta que está comprometida con el emperador, por otras razones, y le dice que no debe preocuparse. Mientras tanto, Jadis le pide a Rafe que vigile a Jill, ya que su seguridad es clave, mientras él va por el marqués, a darle un castigo ejemplar. Rafe se preocupa por Esfere, pero, como su familia quedará arruinada, Jadis dice que quizás sea más feliz si muere ahora. Ella decide confiar en Jill, por ello, dice que denunciará a su padre. Entonces, Jill promete protegerla, y luego les dice a todos que deben ganar antes de que llegue la guardia del marqués, para que no se queden con la gloria. Además, dice que deben liberar a los soldados, para que los apoyen, y Bardia le cuenta que ellos están en la iglesia. Jill ordena que Seke y Camila cuiden a Esfere, ya que ella abrirá el paso destruyendo el muro. Además, dice que se los explicará luego, y también que solían llamarla Sargento Demonio. En la iglesia, mientras los soldados ruegan por sus vidas, Jill entra por la ventana y noquea a un guardia de una patada. También derrota a otro de un puñetazo, y los demás vienen a ayudarla. Luego,
Jill les informa a todos que vino por orden de su majestad a rescatarlos y que este ataque fue organizado por el marqués. Además, les cuenta que el objetivo era perjudicar al emperador y deshacerse de Esfere. Jill motiva a todos con un discurso para que aún no se rindan y les pide que se preparen para la batalla. En el castillo, como Jadis no puede actuar, se pone a hacer un postre y Rafe le cuenta que su esposa es increíble. Él se entera de lo que está sucediendo y le pregunta a Rafe si hizo algo, pero este responde que solo estaba dando ánimos y que Jill lo mandó de regreso. Jadis se preocupa por los daños estimados, entonces Rafe le cuenta que saldrá como 10 millones y decide que hará pagar al marqués los gastos. Rafe se alegra porque así no tendrá que sacrificar a Esfere y podrá ser un emperador amado, y unos guardias le avisan que los bandidos vienen al castillo. También, que el marqués los envió para protegerlo, sin embargo, Jadis les dice que está haciendo una tarta y que lo están interrumpiendo. Cuando terminan de defender el puerto, Jill regresa a la iglesia, y los soldados le informan que están luchando a la defensiva, como ella les ordenó. En eso, el jefe de los bandidos, Hugo, les propone que entreguen a la niña espía, para dejarlos en paz, o de lo contrario, incendiarán la iglesia. Jill ve esto como una oportunidad y le pide a Camila que traiga una cuerda, porque tiene un plan. Luego de explicarle, le ordena a Bardia que la lleve afuera, y él le avisa a Hugo que han aceptado el trato y entregarán a la espía. Entonces, ella se acerca lentamente a Hugo, y después de un corto momento, los dos se atacan al mismo tiempo. Jill logra capturar a Hugo, y también derrota a sus soldados. Uno de ellos le avisa a Hugo que sus barcos están destruidos, y Jill le cuenta que lo hizo porque sabía que querían escapar. Aún así, Hugo dice que todavía le queda algo, y el sacerdote intenta apuñalar a Esfere con una navaja. Pero, sé que lo detiene, y lo llevan afuera amarrado con una cuerda. Entonces, Hugo le pide a Jill que al menos deje ir a sus hombres, sin embargo, justo llega el marqués y comienza a atacar a todos. Él le dice a Jill que es una bruja de Kratos, pero ella se alegra porque ha llegado tarde. Entonces, el marqués le dice que se equivoca y le muestra que ha traído un dragón para aniquilarlos a todos. Jill pide a todos que se cubran en la iglesia, porque planea bloquear su ataque, sin embargo, el dragón no los ataca, por ello, Jadis les explica que este jamás lo haría, enfrente de él, ya que es el emperador dragón, y todos se quedan sorprendidos. El marqués no sabe por qué está aquí, por ello, Jadis le explica que no puede quedarse mirando, mientras su esposa está en peligro, y hace que el dragón se vaya. Luego, Jill le informa que el ataque de las fuerzas del norte era una farsa, y al contrario, ellos la ayudaron a salvar a Esfere. El marqués trata de convencer a Jadis de lo contrario, y se ofrece a explicar en la corte que la niña fue usada por los bandidos. Sin embargo, a Jill la enoja esa idea, y Jadis le revela a Hugo que sabe que es un infiltrado. Además, agradece a los demás soldados por su esfuerzo, y le pregunta a Hugo si sabe cuál es el deber que debe cumplir. Jadis quiere que se una al Escuadrón del Norte, ya que su esposa no quiere que lo elimine, por lo tanto, Hugo y su unidad le juran lealtad, y le informa que el conspirador de este incidente es el marqués Bale. Así, Jadis le aclara al marqués que su esposa es inocente, y le recuerda lo que iba a suceder si ella lo era. Esfere se preocupa por su padre, sin embargo, Jadis piensa perdonarle la vida si le entrega Baleburg, y el rostro de Esfere se llena de esperanza. No obstante, al marqués no le gusta la compasión de Jadis, y grita que solo estaba protegiendo a todos del emperador maldito. Jill se pone furiosa, pero Jadis se mantiene tranquilo, y le pide a los soldados que se lo lleven. Esfere le agradece al emperador, y la guardia del marqués termina siendo disuelta. Luego, en el castillo, Jill se pierde buscando su dormitorio, por ello, Rafe aparece y le indica por dónde es. Jill recuerda que la tarta que cenó estaba muy rica, pero también que Jadis no la acompañó, y le preocupa que se esté exigiendo demasiado. Rafe le explica que Jadis está evitando gobernar a través del miedo, sin embargo, a Jill no le gusta que él finja no ser lastimado, porque tarde o temprano, perderá la empatía por otros, y por sí mismo. Rafe le cuenta que tuvo que hacerle creer en la bondad humana, ya que si no todo se habría puesto feo,
porque él es la misma reencarnación del dios dragón. Jill entiende que Hades está aquí gracias a Raid, pero quiere hacer que se acostumbre más a la gente y sugiere hacerlo un emperador adorable. Además, como no le gusta que oculte cuando se siente herido, le da ganas de golpearlo y aclara que no quiere entablar una relación amorosa por ahora, sino un matrimonio perfecto unido por el interés. Jill finalmente llega a su dormitorio, pero se entera que Hades también dormirá ahí, y se pone un poco nerviosa. En eso, Raid nota que él ha bebido vino, y le pide a Jill que traiga agua. Después, Raid vuelve a meterse en Hades para curarlo, y cuando despierta, Jill le muestra que ha estado cuidándolo. Como Hades quiere una manzana, ella corta una con el cuchillo, pero lo hace muy mal, por ello, Hades la acerca para enseñarle cómo hacerlo. Jill dice que siempre quiso cortarlas en forma de conejitos, entonces, Hades le muestra cómo hacerlos, y ella le dice que es un genio. Hades le cuenta que aprendió para que sus medios hermanos lo quieran un poco, y Jill le da una manzana para que se mejore. Él le recuerda a su hermanito, y Jill le cuenta que tiene una familia muy numerosa. Además, que el lema de su familia es, la justicia del más fuerte, y ella le agradece por no haber ejecutado a nadie hoy. Pero, también le pide que no se quede callado cuando le digan que no tiene a nadie, y responda, que la tiene a ella. Hades piensa que Jill la ama mucho, sin embargo, ella aclara que este afecto es normal entre hermanos, y él pierde la emoción que tenía. Jill se mete a la cama para abrigarlo, ya que tiene frío, pero, Hades confiesa que la engañó, y la regaña por tratarlo como su hermanito. Además, le dice que está bien enamorarse de su marido, pero ella quiere saber si él lo está, entonces, Hades responde que nunca le haría algo tan terrible. Jill no entiende lo que quiso decir, y cuando escucha que desnudará su alma, ella lo reta a hacerlo en su mente, sin embargo, se queda dormida en ese momento, y Hades se queda muy confundido. Él nunca pensó que alguien quisiera hacerlo feliz, y se pregunta qué se sentirá ser amado. Al día siguiente, Hades prepara un pato asado en una baguette, con queso, y huevos cocidos, para que Jill se enamore de él, pero, ella le pregunta cuántas veces más le preguntará eso. Camila y Seke llegan justo para recordarle de sus lecciones a Jill, y como ellos tratan de que Hades no se desanime, él les ofrece unos bocadillos por ser tan amables. Camila dice que apoyan el amor que siente por Jill, pero, Hades se siente muy avergonzado, y Jill le avisa que ya debe irse. Luego, Jill les pide que no se diviertan a costa de ellos, y aclara que no tienen ese tipo de relación. Pero, Seke le explica que al aceptar sus invitaciones a comer, tan contenta, le está dando esperanzas, y ella se queda sorprendida. Jill confiesa que es la primera vez que alguien la corteja así, y Camila la abraza de ternura, sin embargo, Jill niega sentir algo por Hades, ya que si no, no podrá aconsejarlo bien. Ella recuerda la tragedia que ocurrió cuando los involucró, y decide que esta vez no puede cometer el mismo error. En eso, Camila nota su anillo, y Seke dice que la maldición debe ser cierta, ya que ese anillo también existe. Además, le cuenta que según la leyenda, la diosa Kratos fue quien lo maldijo, cuando se dividieron los dos reinos. Sin embargo, cuando el emperador consiguió a una consorte con un enorme poder mágico, ella levantó un escudo mágico en la cordillera y logró proteger las tierras de la maldición. Jill no sabía nada de eso, y justo Sphere llega corriendo con una carta, aunque se tropieza en el camino. Luego, cuando Jill ve la letra de la carta, reconoce que es de alguien que odia, y se queda en silencio. El viento lleva la carta a las manos de Hades, y cuando éste la lee, siente que el príncipe heredero es muy apasionado, y que debería aprender de él. Además, dice que le preparará una fiesta de bienvenida a Geralt, ya que quiere venir a recoger a Jill, y acepta su reto. Mientras Geralt viene por Jill, recuerda cuando Hades le dijo que estaba molesto, solo porque lo rechazaron, y que eso lo hizo sentir muy enojado. Antes de llegar al puerto, Geralt planea comprobar si Jill se ha vuelto la consorte de Hades, y piensa en la lanza que está trayendo. Luego, mientras Seke y Camila hablan de Geralt, Jill llega vestida como una princesa, pero, ellos le piden que cambie de cara. Jill les explica que las expresiones tiernas no van con ella,
pero Esfere le pide que tenga más confianza y que use un accesorio porque podría ayudar. Entonces, Jill sugiere una liga para esconder armas y piensa en lo mucho que odia a Geralt. Esfere le dice que bastará con que se vea feliz cuando Geralt la mire, por lo tanto, Jill decide que lo intentará. Después, cuando Hades ve cómo está vestida Jill, le parece que se ve muy linda y ella se pone muy colorada. Además, Hades ofrece trenzarle el cabello, pero Jill no quiere y sé que les pide que hablen de eso luego, porque ya casi es la hora. Mientras van a reunirse con Geralt, Jill se siente triste de no poder sonreír con ternura, ya que odia demasiado al príncipe Geralt, y Hades se queja de que está pensando mucho en él. Entonces, decide reunirse él solo con Geralt, sin embargo, Jill no quiere dejarlo hacer eso, y sé que les pide que paren de discutir. A Hades se le ocurre una idea para que Jill actúe de forma más tierna, pero le hace jurar que no se molestará cuando lo haga, y la carga en sus brazos para darle un beso. Seke y Camila quieren golpear al emperador, y aunque Jill haya prometido no molestarse por cosas así, termina dándole una bofetada. Luego, cuando se reúnen con Geralt, este se disculpa por lo repentina que es su visita, y les pide empezar por el tema de Jill. Por lo tanto, Hades se disculpa por no haber contactado con su familia antes y aclara que no la secuestró, sino que son una pareja muy enamorada. Jill le pide a Geralt que no se preocupe por ella, y se disculpa por haberlo hecho venir hasta aquí. Pero, él quiere saber por qué renunció a ser su esposa, por lo tanto, Jill le explica que es porque el emperador la necesita. Entonces, Geralt le pregunta a Hades qué pasaría si Jill no logra evitar la maldición, y le cuenta que ya se enteró del incidente del puerto. Además, sabe que dejó con vida al marqués para no preocupar al pueblo de la maldición. Sin embargo, un soldado justo viene a informarle algo urgente al emperador, y esto es, que el marqués acaba de fallecer por asfixia. Más tarde, Seke sugiere que se prohíba hablar del asunto, sin embargo, Camila le dice que toda la ciudad entera ya lo sabe y que temen morir por la maldición. Jill sospecha que Geralt está haciendo entrar en pánico a todos, para que alguien elimine al emperador, y recuerda que ya ha usado estos métodos antes. Camila le pregunta a Jill si recuerda la historia del escudo mágico, y le revela que hay una segunda parte. Ella le cuenta que cuando la diosa se enteró que habían anulado su maldición, se disfrazó de una lanza negra para que la trajeran hasta aquí, y a Seke le parece que es como la espada celestial del dios dragón, pero creyó que solo eran leyendas. Camila le pide que no interrumpa, y dice que cuando la lanza llegó al imperio, y la presentaron frente al matrimonio imperial, atravesó a la consorte dragón en ese instante. Pero, la consorte sabía que se trataba de la diosa, por ello, se atravesó con una espada, para encerrarla en su propia sombra. Al final, el escudo mágico se deshizo, pero la diosa no pudo recuperar su forma, y la maldición desapareció. En eso, Esfere entra a la habitación, pero no actúa como siempre y ataca a Jill con una lanza. Además, dice que es la verdadera esposa del emperador y que Jill solo es una impostora. Esfere derriba a Camila y Seke, por lo tanto, Jill le hace botar la lanza de una patada y Hades aparece para acabar con ella. Jill la protege, pero Esfere se burla de Hades e intenta eliminar a Jill con la lanza. Hades la detiene antes que le caiga, y cuando la sombra se le acerca, Jill la destruye agarrándola por el cuello. Sin embargo, Hades se preocupa de que la sombra siga oculta dentro de Esfere y pide que se la entregue. Como Jill no quiere que la lastime, se niega a hacerlo, y Hades ordena que traigan a todas las chicas jóvenes al castillo, para observar si regresa la sombra. Sin embargo, Jill le advierte que si hace eso, la gente lo rechazará más, pero aún así, Hades está decidido a eliminar a quien tenga la sombra. Jill recuerda que los poderes de Kratos despertaron a los 14 años, y ahora entiende que solo las menores de 14 no pueden ser receptáculos de ella. Hades le pide a Camila que vigile a Esfere dentro de su barrera, y le dice a Jill que está cediendo, solo porque decidió que obedecería a su esposa. Luego, Jill piensa en los elementos de la leyenda, y descubre que la historia de que ambos dioses se iban a casar, era cierta. Pero, se pregunta qué tiene de bueno el emperador, y concluye que cocina muy rico.
Además, que le enseñó a hacer conejitos de manzana y aceptó a comprometerse con ella, aunque todos lo insultaran por eso. Jill siente que debe agradecerle por haberla salvado, pero cuando sale de su habitación, se encuentra con Jadis, que al parecer, también iba a hacer lo mismo. Jadis no quiere que Jill esté molesta con él, y ella ofrece a curarle su mano, usando su magia. Pero, Jadis tampoco quiere que Jill sea amable, y ella se enoja porque siempre hace lo mismo. Además, dice que nunca la ha llamado por su nombre, pero Jadis acepta que no deberían amarse, porque eso daría inicio a un infierno. En eso, unos intrusos vestidos de guardias le avisan que la ciudad está en llamas, y como ve que tratan de atacarlo, Jadis acaba con ellos antes. Uno de ellos le pide que le devuelvan a su esposa y a su hija, y en eso, Bardia viene a informarle que los aldeanos se han infiltrado para llevarse a las mujeres. Jadis también se entera que quieren su cabeza, y le avisa que él se encargará del resto, mientras apagan los incendios. Jill intenta detenerlo, sin embargo, no la puede escuchar por la barrera, y Rafe se disculpa con ella, porque está en la barrera más segura del mundo. Mientras tanto, Camila y Seke observan los lugares que han sido incendiados y confirman que Jill tenía razón cuando les contó que estos serían los lugares. Sin embargo, Hugo nota que este plan incendiario es el mismo que el marqués les había sugerido, y sospecha que él está vivo, como se los contó Jill. En eso, Seke observa que unos tipos con capa negra están huyendo, por lo tanto, Camila le pide a Hugo que defienda al emperador y a la ciudad, mientras ellos se encargan de aquí. Seke observa que el marqués está junto al príncipe heredero, y otra vez confirma que Jill tenía razón. Por ello, decide acabar con esto de una vez. Jill se preocupa por Jadis, sin embargo, Reid le aclara que el emperador puede incinerar la ciudad en un parpadeo, y no es necesario preocuparse. Además, dice que con la lanza en juego, no hay muchas cosas que pueda hacer. Reid le cuenta que esa lanza es una parte de la diosa Kratos, que ha venido a conocerla. También, le cuenta que la diosa necesita a una mujer mayor de 14 años, para poder resucitar, y ella es el escudo que protege a Jadis del amor de la diosa. Como Kratos es la diosa del amor, cree que puede hacer lo que sea en nombre del amor, y su objetivo es casarse con el emperador dragón. Jill sugiere que Jadis se case con esa lanza, y que luego la cuelgue por ahí, pero, Reid le cuenta que Kratos es muy celosa, y no dejaría con vida a las exesposas. Sin embargo, Reid dice que hay una manera de repeler a la diosa, y esta es, atravesarla con la espada celestial, como la consorte dragón lo hizo en la leyenda. Jill se da cuenta que solo la estaban usando, por ello, le parece extraño que la estén protegiendo, y descubre que Jadis no quiere perderla. Ella decide repeler a la diosa, y le da un golpe a Reid, para que pueda empuñar la espada celestial. Pero, como él le pide que no lo haga, Jill le revela que puede ver el futuro, y le explica que la facción del príncipe se aliará con Geralt, para atacar al emperador, y así comenzará una guerra contra Kratos. Jill está decidida a derrotar a la diosa, y la enfurece que Jadis no le haya pedido ayuda. También, le da rabia que él haya dicho que Kratos era una mujer muy astuta, porque lo dijo como si fueran muy íntimos, y Reid le cuenta que ellos se conocen desde niños. Además, le explica que no dijo su nombre, porque no quería que la diosa la detectara, sin embargo, esto la hace enojar más, y se arrepiente de haber decidido que no sería la primera en enamorarse. Aunque no sepa si está bien enamorarse de él, planea salvarlo porque lo ama, y destruye la barrera con la espada celestial. En el pasado, Jadis siempre se preguntaba por qué su familia no estaba con él, por ello, Reid le pidió disculpas, ya que estaba pagando sus deudas como su reencarnación. Pero, Jadis le dijo que la culpa era de la diosa, y cuando consiga a una consorte, ella ya no vendrá por él. Por lo tanto, estudió mucho para estar listo cuando sea emperador, y también, decidió hacerse fuerte para proteger a todos de la diosa. Sin embargo, las cosas no salieron como Jadis esperaba, y ahora los ciudadanos le exigen que les devuelvan a sus mujeres. La diosa le dice que ella es la única que puede amarlo, y Jadis se preocupa de que este reino sea devastado por la diosa si decide dejar de ser el emperador. También, dice que está cansado de fingir que tiene fe en el futuro, y se pregunta si puede eliminarlos a todos de una vez.
En eso, Hugo viene a verlo, pero Jadis quiere quedarse en el castillo, y pide que lo deje solo. Justo, comienza a sonar la campana del castillo, y Jadis se percata que Jill la está haciendo sonar. Ella le pide a la diosa Kratos que salga de una vez, y le aclara que la única con la que tiene asuntos pendientes es, con ella. Además, dice que Jadis es de ella, y no piensa dárselo. Entonces, al emperador lo sorprende que Jill quiera defender a un monstruo como él, y recuerda cuando dijo que lo iba a proteger. Jill quiere demostrar que la maldición es culpa de la diosa, y sabe que ella vendrá, porque ninguna diosa soportaría que alguien le quitara al hombre que desea. En eso, la lanza sale disparada del barco, y Rafe le aclara que solo tendrá unos minutos. Cuando la lanza viene por ella, Jill salta para enfrentarla, y comienza a bloquear todos sus ataques. Luego, la lanza empieza a perseguirla, y Jill se puede dar cuenta que tiene una gran sed de sangre. Después, la lanza comienza a multiplicarse, y Jill crea una barrera para proteger a los ciudadanos de esta. Como son demasiadas lanzas, la barrera no puede resistir por mucho, por ello, Jadis la apoya usando su barrera que es más poderosa. Aún así, la lanza no se rinde y ataca a Jill nuevamente. Pero, Jill está consumiendo demasiada magia, por lo tanto, decide revelar cuál es la verdadera lanza, y la reta a un duelo de una contra una, para desafiar su orgullo de diosa. El plan de Jill funciona, y las lanzas se unen en una sola verdadera, para atacarla. Entonces, Jill logra contenerla, pero, Kratos le pregunta si acaso no la recuerda. La diosa Kratos fue quien envió a Jill al pasado, pero, ella dice que esta vez no le quitará nada, y la manda al diablo, mientras la parte en dos usando sus rodillas. Luego, cuando la tira lejos de ella, dice que detesta a las mujeres celosas. Jill está por caer del cansancio, pero Geralt la sostiene en ese momento y confirma que debe llevarla con él. Además, dice que dejará con vida a sus subordinados si acepta venir con él, sin embargo, Jadis lo derriba en ese momento y rescata a Jill. Aunque Geralt no se rinda, el emperador es más poderoso y bloquea su ataque. También, le aclara que la próxima vez no usará a su esposa de carnada y se las verá con él si la diosa decide atacar. No obstante, los invita a su boda si es que pueden venir, y lanza a Geralt muy lejos de allí. Cuando comienza a amanecer, Jadis le dice a Jill que es fantástica, porque protegió a todos de la diosa, y le pide que se case con él. Entonces, Jill le cuenta que siempre estuvo pensando, honestamente, en romper, y Jadis se desmaya al escucharla. Luego, Jadis le dice a Jill que es una criminal por asesinarlo, y le pregunta si de verdad lo ama. Entonces, ella le recuerda que ya se declaró antes, y Jadis confirma que no era su imaginación, cuando la escuchó mientras estaba enfermo. Jill también le pregunta si la ama, sin embargo, él se siente muy avergonzado, y se esconde porque no sabe cómo decírselo, y sonar genial. Después, ella nota que la gente le ha enviado muchos regalos, y también, que alguien le regaló un chal para que no pesque un resfriado. Jill se alegra de que ahora todos sepan que la maldición no es de él, sin embargo, Jadis piensa que sigue soñando, y le pregunta a Rafe si cree que Jill de verdad lo ama. Pero, Rafe se cansa de él, y se va a comer afuera sus manzanas tranquilo. Jadis recuerda que no llama a Jill por su nombre, y le pregunta si ella tampoco lo hace, porque no quiere enamorarse. Esto hace sentir más confiado a Jadis, aunque haga enojarla. Luego, le revela que no tiene fe en el futuro, y que solo actuaba como un gran emperador, porque no quería poner triste a Rafe. Además, se disculpa con ella por haberla involucrado en esto, pero, como la ama, no quiere que se aleje de él. Jill aclara que no piensa huir, y él le pide que diga que lo ama otra vez. Pero, ella siente que no puede decirlo en esta situación, y decide que solo lo dirá 3 veces al día, porque debe considerar cómo lo ven los demás. Jadis le da un beso para que deje de quejarse, y le dice que es muy linda, pero, ella le tira una bofetada. Rafe piensa en que ellos nunca vencerán a la diosa sin amor, y también, que aún les falta mucho que aprender. Al día siguiente, antes de despertar, Jill sueña con la captura de la princesa imperial, Helencia,
aleteos, Rave, y se despierta repentinamente, un poco preocupada. Luego, antes de dejar el puerto, Jill conoce a los dragones que el hermano de Hades envió, y se siente emocionada por montar uno. Cuando Rave aparece, los dragones lo saludan bajando la cabeza, por lo tanto, Rave le explica a Jill que solo los humanos no pueden verlo. Jill le cuenta que el pollito que está criando se llama salteado, pero como Rave bromea con que parece delicioso, recibe un picotazo. En eso, Esfera llega con Seke y Camila, sin embargo, ellos tienen miedo de subirse a los dragones. Aún así, terminan montándolos, y Hades deja a Esfera a cargo de la ciudad, mientras ellos están en la capital. Jill se alegra de haber podido protegerlos, y mientras se dirigen a la capital imperial, se va haciendo tarde. Ellos acampan en la noche, y al día siguiente, Hades se entera que Jill es la del medio de 7 hermanos. Por ello, él le cuenta que también tiene 6 hermanos, una medio hermana mayor, su hermano, Visel, un medio hermano de su edad, 2 medias hermanas menores, y un medio hermanito. Además, como es bastante odiado, siente que también pueden tratar mal a Jill. Ella le pide que no se preocupe, porque partirá a cualquier enemigo como aquella lanza, y en eso, ellos comienzan a llegar a Raelm, la capital imperial. Sin embargo, unos círculos mágicos empiezan a aparecer y ellos son atacados por el imperio. Jill se percata que van por el dragón de Hades, y ella saca su espada para destruir uno de los círculos, pero alguien aparece para atacarla, por lo tanto, Hades viene para defenderla. En eso, la magia de Jill es sellada, por ello, Hades la sostiene para que no caiga, pero esto hace que él sea dañado en la espalda. Aunque Seke y Camila traten de ayudar, los soldados no se lo permiten y Hades termina muy herido al caer desde el cielo. George se da cuenta que no pudo sellar su magia, ni con la verdadera espada celestial, y confirma que es un monstruo. Además, le dice que la de él es falsa, y solo la usa para ser un falso emperador. George quiere acabar con Hades, porque no es el verdadero emperador dragón, y le lanza un poderoso hechizo. Sin embargo, Hades logra huir en ese momento, teletransportando a todos a un lugar seguro. Rave le avisa a Jill que no podrá moverse por un tiempo, y le encarga a Hades antes de desaparecer. Más tarde, él le cuenta a Jill que este es uno de sus escondites, y le pide que no se preocupe de ser encontrados, ya que alrededor hay muchos nidos de dragones. También, le cuenta que no deben acercarse a los nidos, porque los eliminarán sin dudar, y solo deben ir si Rave los acompaña. Jill nota que su anillo desapareció, y recuerda que si las cosas siguen así, George declarará falso al emperador y alzará su ejército por el ataque a la casa del marqués. Lee se disculpa por no haber sido cuidadosa, pero Hades le cuenta que lo sorprendió el arma de su tío, y le pide perdón por haberla hecho pasar miedo. Hades le jala las mejillas para que no se queje, y los demás preguntan si ya pueden entrar. Luego, ellos planean pedirle ayuda a los amos de esta zona, los Neutral, sin embargo, Hades les cuenta que el príncipe falleció por culpa de la maldición, y todos lo culpan a él. Entonces, Hades planea esperar hasta que la espada de su tío se destruya, ya que no soportará más de 6 meses conteniendo la magia de ambos, y les pide quedarse aquí para priorizar la seguridad de todos. Allí la sorprende que Hades se mantenga tan calmado, y piensa en que no esperaba menos de su emperador. Un mes después, Jill se queja con los chicos, porque de verdad no han hecho nada en un mes, y creyó que al menos planearían la recuperación del imperio, en vez de solo cultivar verduras. Sin embargo, los chicos no quieren salir afuera, porque el emperador tiene orden de captura, entonces, Jill sugiere que al menos ellos hagan algo. Además, les muestra que la comandante de los dragontinos de Neutral ha vuelto, y también que George ha juntado a nobles influyentes, mientras ellos se quedan cultivando verduras. Aún así, ninguno de ellos quiere hacer algo al respecto, por lo tanto, Jill decide que saldrá a trabajar, ya que en el periódico leyó que buscaban aprendices para los caballeros dragontinos, y subirá de rango para conseguir dinero, contactos e información. Al día siguiente, Seke decide que también se postulará, porque estaba aburrido, y le dice a Jill que Camila cuidará al emperador. Mientras entran a la ciudad, Jill se da cuenta que es enorme, por eso,
Seke le explica que es porque está bajo el control del Gran Ducado de Neutral. En eso, ellos encuentran un dibujo de Hadis, y Seke recuerda cuando él le pidió que cuidara bien a Jill. También, que le pidió que lo entregaran a su tío en el peor de los casos, y que eso lo dejó muy sorprendido. Jill se preocupa de que a Esfere le haya pasado algo, pero no planea desistir hasta que pruebe lo que Hadis le preparó de comida. En eso, unos chicos se quejan porque no pueden dar su examen, ya que los caballeros dragontinos salieron por una emergencia, y justo un dragón aparece para atacar la ciudad. Jill rescata a un soldado, y le pide que evacúe por el norte, mientras ella agarra su espada para atacar al dragón. Sin embargo, mientras pelea, alguien les dice que hicieron un buen trabajo y que el examen ha terminado. Jill descubre que todo fue parte del examen, pero pregunta cómo lograron que el dragón se quedara quieto, y Hadis la felicita observándola desde muy lejos. Hadis fue quien detuvo al dragón, y le pide a Camila que no se lo cuente a Jill, ya que ella puede pensar que fue injusto. Jill está triste porque su comida está arruinada, y en eso, Elencia, la princesa heredera del Imperio Rave, les informa que ambos han aprobado. Jill se queda sorprendida, y recuerda cuando capturó a Elencia, pero antes de que pudieran retirarse con ella, Elencia decidió quitarse la vida, por haber sido una hermana tan inútil. Ellas estrechan la mano, y a ambas les gusta poder conocer a la otra. Al día siguiente, Jill se despide de todos después de recibir su almuerzo, y decide ir corriendo hasta el camino principal, con Seke. Ella está emocionada por su próximo duelo, y dice que esta vez no perderá, aunque Seke le pida que no llame la atención. Cuando llegan a la ciudad, un señor le agradece a Jill por lo del otro día, y le desea suerte en la iniciación del dragón. Ella no sabe qué es eso, sin embargo, luego se entera que trata de su compatibilidad con los dragones. Elencia explica que el color de un dragón decide su rango, siendo el plateado el más alto y el marrón ceniza el más bajo. Además, si dos dragones son del mismo color, se dividen según el de los ojos. Los dorados son superiores, y los púrpura, inferiores. Elencia agrega que Rave es el único plateado de ojos dorados, y como es el dios dragón, los de color negro son rey, o reina, pero, como casi nunca aparecen, el dragón de ella, Rosa, es el de nivel más alto en práctica. Ella pide que no se preocupen si Rosa los ignora, pero, si les devuelve el saludo, les asegura que ascenderán rápidamente. Luego, Seke comienza con su iniciación y se arrodilla ante Rosa, pero, ella hace un gruñido. Por ello, Elencia le explica que Rosa no tiene tiempo para él, pero es buena señal, porque no lo ignoró, sino, solo se burló. Después de muchas iniciaciones, llega el turno de Jill, y piensa en llevarse bien con los dragones, sin embargo, Rosa la ataca, por eso, Elencia le pide que retroceda. Esto la deja muy confundida y desanimada, porque a pesar de ser la consorte dragón, no le cae bien a los dragones. Más tarde, cuando Jill regresa a casa, piensa en que es una inútil, y en eso, Hadis viene a verla. Él se enteró que un dragón la lastimó, y le da a elegir entre 4 opciones: asado, cocido, al vapor o frito, para cocinarlo, porque fue un insolente por herirla. Entonces, Jill le aclara que solo fue un rasguño, y que está bien, pero, aún así, Hadis quiere cocinar al dragón que molestó a su esposa. Jill lo abraza, y le dice que lo quiere, para calmarlo, pero también, dice que intentará dialogar con sus puños, la próxima vez. Ella comienza a sentir hambre, y aprovecha para comer el almuerzo, que no pudo comer antes. Luego, le cuenta a Hadis que quiere un dragón negro de ojos dorados, porque tendría los mismos colores que él, y quiere montar uno así. Hadis se siente avergonzado luego de oírla, y al imaginarse a Jill montando un dragón negro, siente que ella es muy valiente. En otro día, a Jill le informan que hoy le toca patrullar la ciudad, y le piden que siga las órdenes del soldado que la espera en la plaza de la fuente. Luego, cuando llega a la plaza, observa a un chico que tiene su mismo brazalete, y ella se queda sorprendida al saber quién es. El chico se presenta como Lawrence, y Jill recuerda cuando realizaban misiones juntos. Además, dice que era un excelente ayudante de campo, y sus decisiones siempre eran las más apropiadas. A Lawrence le da gusto conocerla,
y le cuenta que últimamente ya nadie venía a las patrullas. Como ya es hora, ellos inician con la patrulla, y Jill menciona el revuelo que hubo en la capital. Lawrence dice que los nobles están investigando si la acusación contra Hadis es cierta, pero también están atentos al príncipe George, porque puede fallecer cuando Hadis cumpla 20 años. Jill descubre que esa es la razón de que no envíen tropas a buscarlo, y cuando Lawrence quiere contarle unos rumores, ella se niega a escucharlo, porque eso perjudica a la información verdadera. En eso, alguien montado en un dragón les pide que lleven un mensaje a Elencia, pero antes, se presenta como Ristearteos Reid, el segundo príncipe del Imperio Reid. Después de llevarlo con Elencia, ella le pide a Jill que se quede un momento, porque tiene algo que decirle, y también, porque su hermano es muy molesto. Él se queja de que haya ignorado todas sus cartas, y también, del té de aquí porque le sigue pareciendo horrible. Ristear quiere ir al grano, y le pregunta a su hermana, a quién apoyará. Entonces, ella le recuerda que hay una aprendiz presente, por lo tanto, Ristear dice que bastará con decapitarla si se atreve a filtrar información. Ristear le cuenta que apoya a Hadis, porque no cree que la espada de su tío sea verdadera, y Elencia dice que está de acuerdo con él. Jill siente que ellos son buenas personas y que les pueden ayudar, sin embargo, escucha que se quejan del matrimonio de Hadis y cambia de opinión. Elencia recuerda que su tío no los ataca por tener sangre de los 3 ducados de la familia imperial, pero entiende que Ristear quiere apoyar a Hadis para que pueda plantar cara, y promete que no se volverá su enemiga si decide hacerlo. Luego, Elencia se disculpa con Jill por lo de Rosa, y aclara que la tomó por sorpresa que ella intentara intimidarla. Además, le explica que actuó así porque la consideró una igual, o una amenaza, y le cuenta que los investigadores harán una prueba. Sin embargo, Ristear pide quedarse con Jill, porque no es necesario hacer algo tan tedioso. Además, le recuerda a Elencia que su dragón también es rojo de ojos dorados, y ella termina aceptando. Luego, Ristear le cuenta a Jill que fue miembro de esta unidad casi durante un año, y también, que ganó muchos compañeros, como el ayudante de campo que fue de su promoción. A los chicos les parece raro que Jill no esté patrullando, y Ristear les dice a todos que es su día de suerte, porque oirá todo lo que quieran contarle. Entonces, sé que le advierte que tenga cuidado con Jill, porque su té es horrible, y también es mala en otras cosas. No obstante, admite que tiene buen talento con la espada, y Ristear le dice que lo tendrá presente. Después, Jill se reúne con el dragón de Ristear, para saludarlo, sin embargo, este se queda un rato mirándola, y luego huye. Ristear no puede creer que Brynhilda haya huido al ver a una simple humana, y recuerda que la única vez que pasó lo mismo, fue cuando vio al emperador Hadis. Por ello, él le pregunta a Jill quién demonios es, y le exige que confiese lo que está ocultando. Luego, Jill regresa muy agotada a casa, y Hadis planea hacerle una cena deliciosa por haberse esforzado tanto. Ella confirma que una quiere ver a su amado, cuando está cansada, y pone muy nervioso a Hadis cuando la escucha. Jill se percata que Camila estaba al costado todo el tiempo, y en eso, alguien grita que ya encontró al emperador. Ristear sale de un arbusto, pero descubre que Hadis ha estado cosechando verduras todo este tiempo, y lo regaña por ser un tonto. Jill sospecha que Ristear la siguió, pero aclara que no es un enemigo, porque solo vino a buscar a Hadis. Él no quiere ir con su hermana, y como lo botaron de la capital, decide que esta será la nueva capital. Ristear le pide que se deje de tonterías, pero no puede convencerlo, por ello, Jill dice que deben hacerlo pase lo que pase, aunque sea a la fuerza. Poco después, ellos se reúnen con Elencia, y Ristear le confirma que Jill es la consorte dragón. Como Hadis siente que sus hermanos no podrán apoyarlo, decide irse de ahí, por lo tanto, Jill se molesta con él, y lo obliga a quedarse para que hable con ellos. Además, le cuenta que Ristear salió a buscarlo porque estaba preocupado, y él se alegra de que Hadis esté bien. Elencia aclara que fingirá nunca haber visto a Hadis, y le alegra que se encuentre bien, pero, Ristear le pregunta si de verdad se casó con esa niña. Jill dice que fue por su propia voluntad, por ello, Hadis comienza a sentirse muy emocionado, y se recuesta en el sofá. Jill le pide a sus hermanos que los ayuden,
porque el tío no es el verdadero emperador, y los amenaza con contar que Hades se encuentra en neutral. Además, los toma de rehenes, y les pide elegir entre el verdadero o el falso emperador. En eso, unos soldados gritan que hay una emergencia, y Elencia logra liberarse de Jill. Los soldados informan que George ha incendiado la ciudad, porque se enteró que ocultan a Hades, y en ese momento, los dragones de todos vuelan por la ventana. Hades decide ayudar en apagar el fuego, sin embargo, sus hermanos no quieren quedarse y dicen que irán con él. Todos se dirigen hacia los incendios montando sus dragones, y Hades usa el poder de Raid para poder apagar las llamas. Elencia se queda asombrada y se pregunta si ese es el verdadero poder del emperador dragón. Después de apagar los incendios, Rister le cuenta a Hades que los que lo hicieron llevaban banderas rojas con el emblema de un dragón negro, y significa que son las del ejército imperial. Además, le cuenta que quiere estar de su lado, aunque su abuelo se oponga, pero le preocupa su hermana, porque ha oído ciertos rumores sobre ella. Justo viene Elencia, para contarle a Rister que también piensa apoyar a Hades, pero también, para contarle a Hades que alguien llamada Faris Der Kratos quiere verlo. Ella es la primera princesa de Kratos, y como forma de lograr la paz, quiere comprometerse con Hades. Esto deja sorprendida a Jill, y poco después, ella y Hades se reúnen con la princesa. Como ella es traída por Lawrence, les explica que es su ayudante, y él agradece a Elencia porque está aprendiendo mucho sobre los dragones. Luego, Faris se presenta ante todos, y dice que es un gusto conocerlos, pero también, le pregunta a Jill si podría llamarla hermana cuando se case con Hades. Sin embargo, él le aclara que nunca se casará con ella. Entonces, Faris le explica que quiere poner fin al conflicto entre Kratos y Rave, antes de que cumpla 14 años, porque será controlada por la diosa Kratos. Además, aclara que no le importa que no haya amor, porque solo será un matrimonio político, pero Hades se cansa de perder el tiempo y decide irse con Jill de ahí. Entonces, Lawrence le cuenta que el ejército imperial anunció que seguirán quemando más ciudades si no acepta a Faris, por lo tanto, Jill decide aceptar la propuesta porque así resolverá esto con las menos bajas posibles. Sin embargo, Hades se pone furioso, porque piensa que Jill quiere venderlo, por eso, ella le aclara que solo basta con rechazar el compromiso, y dice que solo le da a Faris una oportunidad de dejar conquistarlo. Además, le advierte que no piensa darle a Hades, pero a Faris le parece espléndido, porque todo parece como un cuento. Luego, Faris les dice que ya debe retirarse, y le pide a Jill que deje descansar a Hades, porque lleva un rato tirado en el sillón. Él dice que no quiere comprometerse con Faris, aunque sea de mentira, pero Jill le advierte que si se atreve a engañarla, lo colgará por la ventana con una sábana. Hades le dice que quiere estar con ella después de que cumpla 14, pero como ella sigue molesta, le promete que también le hará una cena deliciosa. Jill se va feliz al trabajo, pero se queda pensando en lo de estar con ella después de los 14. Luego, Hades comienza a trabajar en la cocina, para que pueda esconderse en paz, y Rister viene a verlo. Él le hace probar un poco de comida, y a Rister le encanta, pero no sabía que le gustaba tanto cocinar. Entonces, Hades le cuenta que está trabajando aquí, porque no quiere que Jill piense que le está siendo infiel, y se pone rojo cuando recuerda que estuvo celosa. Después, Elencia viene a contarles que pudo contactarse con la familia imperial y descubrió que todos se encuentran bien. Además, dice que Visel también quiere ayudarlos y le pregunta a Hades si está listo. En otra parte, mientras Jill está lavando unas prendas de vestir, Lawrence le cuenta que a veces siente que habla como si supiera lo que va a pasar, y eso le da intriga. Jill planea contarle si se vuelve su subordinado, pero, como él no puede aceptar eso, le pide que deje de investigar sobre ella. En eso, él se da cuenta que está lavando ropa interior de hombre y le pregunta quién le ordenó hacerlo. Además, dice que se lo debe contar al emperador, pero Jill le pide que no lo haga, porque si se entera que la están molestando, se pondrá a llorar de tristeza o a gobernar con puño de hierro. Lawrence la entiende, pero decide que hará pagar a los que le hicieron esto, con la ayuda de Seke.
Cuando anochece y Jill regresa a casa, se da cuenta que Jadis está nervioso y él le pregunta si de verdad está saliendo con Lawrence. Jill quiere explicarle sobre esos rumores, pero Jadis no quiere escucharla y se va muy triste de ahí. Después, ella intenta convencerlo de que no está saliendo con Lawrence, pero se siente mal si la situación fuera al revés y pide que la cuelgue con una sábana. Sin embargo, cuando piensa en Jadis lavando ropa interior de mujer, siente que debe eliminar a todos y deja muy asustado a Jadis. Luego, él le pide perdón, porque se portó muy mal, y dice que la escuchará como corresponde. Entonces, Jill le cuenta que un grupo de los caballeros dragontinos la estaba molestando y que Lawrence solo la estaba apoyando, pero Jadis se enoja mucho y dice que debe eliminarlos a todos. En otro día, Elencia les informa a todos que Visel ha enviado la locación en donde irán sus refuerzos, y también que no podrán usar los dragones porque los refuerzos son de caballería e infantería. Sin embargo, a Rister le preocupa que el tío los ataque con dragones, por ello, se ofrece para acompañar a Jadis, ya que él todavía no puede usar magia. Elencia está de acuerdo, y les dice que la locación se encuentra a 2 días de distancia en caballo. Además les pide que se comporten bien en los 2 meses que estarán juntos y que regresen pase lo que pase. Luego, mientras Lawrence guía al grupo por el camino, se da cuenta que Seke ha revisado la ruta que no le pidió y a Rister le preocupa que ellos no se lleven bien. En eso, ellos empiezan a discutir por el lugar en donde dormirán y Seke le da una patada al caballo de Lawrence para hacerlo correr. Jill se siente muy alegre al verlos, pero Jadis le pide que se vaya con ellos y tanto los prefiere. Entonces, Jill le pregunta si sigue molesto por Lawrence, sin embargo, él le responde sarcásticamente que no, y que no lo molesta para nada que lo haya escogido a Lawrence como guía. Jill le recuerda que solo son rumores falsos, pero Jadis le cuenta cuando Lawrence le preguntó muy sonriente si no le molestaría que fuera el guía, y aclara que fue muy atrevido hacer eso. Rister le pide que actúe como un emperador, porque sus subordinados lo están observando, y no quiere que lo vean comportándose inapropiadamente. Jill nota que los hermanos ya se llevan bien, pero comienza a sentir celos y Jadis se pone rojo. Más adelante, a Jadis lo preocupa que su prometida sea muy bella, y le pregunta a Camila qué debería hacer. Jill no se siente culpable, sin embargo, Camila le pregunta cómo conoce a Lawrence y dice que él aprovecha cada oportunidad para verla. Además, dice que está dejando a alguien sospechoso unirse y le pregunta si no dice la razón porque no confía en ellos. Entonces, Jill le revela que Lawrence trabaja para el príncipe Geralt porque quiere liberar a su hermana que se encuentra en el palacio del rey Kratos. Además, como Geralt lo tiene en la palma de su mano, Jill quería hacer que él se una para que tome acción y haga lo posible por sobrevivir. Camila dice que se lo debió haber contado antes, porque la información es importante, y también dice que hará lo posible para involucrar más a Lawrence. A Jadis le parece increíble que Jill considere tantas cosas, y no se preocupa de que tome una decisión incorrecta, porque al final, si alguien lo traiciona, él será el último en quedar en pie. Jill se dice a sí misma que no debe olvidar que está aquí para no dejarlo solo, porque él siente que en algún momento será traicionado inevitablemente. En la noche, Lawrence no puede dormir y se preocupa de que el envío de refuerzos en realidad sea una trampa. En ese momento, un dragón rojo y otros de diferente color vuelan sobre ellos, y él les pide que no hagan nada, porque no los alcanzarían a tiempo si regresan. Además, dice que en caso de ser atacados, este es el mejor lugar para reagruparse, porque está cerca de un nido de dragones. Lawrence aclara que su mayor interés es ayudarlos, por el bien de su futuro, y les asegura que los hará ganar. También dice que llegarán a su destino mañana, si todo sale como planearon, y les pide que no se presionen demasiado, antes de dormir. Camila se da cuenta que es un buen chico, y al día siguiente, ellos encuentran un río seco que conduce hacia el nido de unos dragones. Lawrence decide que vayan por ese camino, y usan los árboles que están cerca para evitar ser descubiertos por alguien. En eso, Elencia pasa volando sobre ellos con su dragón, y Camila sospecha que algo urgente debe haber pasado.
Mientras los demás se quedan cuidando los caballos, Jill se acerca a Elencia para preguntarle si algo ha pasado, pero ella le pide que llame Rister y captura a Jill cuando estaba desprevenida. Además, comienza a disculparse antes de eliminarla. Sin embargo, su tío llega en ese momento para decirle que está haciendo lo correcto y pide a sus soldados que acaben con el falso emperador. Los chicos descubren que los caballeros dragontinos los han traicionado y Hades usa su poder para defenderlos de ellos. Además se percata que Rister no lo ha traicionado, por ello, le pide a todos que escapen y lo dejen solo, mientras él lucha contra los dragontinos. Raid le advierte que todavía no tienen suficiente energía mágica, sin embargo, Hades aclara que con su fuerza actual es más que suficiente e invoca un poderoso tornado que manda a volar a muchos caballeros. Luego, intenta controlar al dragón de Elencia, pero los soldados del tío lo atacan en ese momento. Ella se da cuenta que su hermano es muy poderoso y él ataca a su tío para luego eliminar a Elencia. No obstante, Jill logra detenerlo y le dice que no es necesario eliminarla ahora, aunque lo haya traicionado. Además, dice que está aquí para él y mientras Hades se desmaya, su tío atrapa a Jill y la lanza por los aires. Ella siente que debe salvar a Hades y reta al tío a que la elimine, si puede, porque es la consorte dragón. Después de la pelea, a Elencia le preocupa que no hayan encontrado el cuerpo de Jill, sin embargo, George asegura que ella fue calcinada por el dragón y ahora solo queda el falso emperador. En otra parte, Jill despierta luego de estar inconsciente, sin saber dónde está, y se pregunta qué pasó. En ese momento, una dragona de color negro le pregunta si es la consorte dragón y le dice que tiene agallas al no asustarse al verla, pero no la considera digna. También, dice que la transportará como se lo pidió el dragón rojo, y siente que Jill es desafortunada, porque su magia ha sido sellada. Sin embargo, como no la reconoce como la consorte dragón, comienza a atacarla, porque no piensa dejarla salir con vida de un nido de dragones. Además, la molesta que hayan escogido a una chiquilla como consorte, porque así Hades nunca saldrá del cascarón. Jill esquiva muy bien los ataques de la dragona, y cuando se esconde detrás de una roca, encuentra un cascarón que contiene magia fluyendo por él. Mientras tanto, Lawrence y los demás se ocultan en una cueva, luego de que el peluche de Hades eliminara a varios de los que lo seguían. Además, Rister siente que el pollo loco sigue vivo, porque era él quien hacía girar el peluche. El grupo decide pasar la noche ahí, y Lawrence sugiere usar a los dragones para darle la vuelta a la situación. Sin embargo, Rister no puede llamar al suyo, porque cuando está de mal humor no le hace caso, y también sospecha que ya se han deshecho de él. Luego, Hades tiene un sueño en donde le preparan mucha comida deliciosa, y Elencia le explica que es para mostrarle lo agradecidos que están. Además, Raid le dice contento que se cumplió su sueño, pero Hades se despierta en ese momento. Elencia observa que no ha comido nada, no obstante, él siente que no tiene sentido hacerlo porque será ejecutado. Mientras tanto, la dragona siente que Jill fue ingenua al detener a Hades, y como su magia fue sellada por la diosa, le asegura que no podrá defender a nadie. Jill descubre que la diosa selló su magia, gracias a lo que dijo, y deduce que la espada de George fue creada usando la lanza de Kratos. Como Jill comienza a reírse, la dragona sospecha que aprecia el amor de la diosa y se prepara para atacarla. Sin embargo, Jill está decidida de salvar a Hades y se lanza contra ella usando la escama que encontró antes para darle un poderoso puñetazo. La dragona cae derribada al piso, y Jill se percata que ella está cuidando un huevo de dragón. La dragona dice que el huevo se alimenta del alma del emperador para salir del cascarón, pero este todavía no sale, y si Hades muere antes, el huevo se nutrirá de su corazón para que nazca un monstruo. Jill le pide al huevo que no se preocupe, porque ella está aquí, y se sorprende porque éste se mueve un poco. La dragona esperó esto por mucho tiempo, y Jill le pide disculpas por haberla golpeado antes. Entonces, la dragona también se disculpa, y Jill le pide salvar al emperador juntas. Pero, la dragona se preocupa de dejar al huevo solo, por lo cual, Jill dice que si no quiere quedarse solo, debe salir del cascarón para acompañarlas.
Después, Jill se sube en la espalda de la dragona, y ellas salen de la cueva atravesando el agua que estaba por encima. Cuando salen a la superficie, Jill le cuenta que sus amigos no deben estar lejos y deciden ir a buscarlos. Luego, mientras los chicos hacen una fogata, planean cómo separar las raciones de comida, y en eso, Jill se acerca a ellos montada en la dragona. Ella se da cuenta que todos están bien y le muestra a Rister que también vino su dragón. Sé que le cuenta que Salteado salvó al emperador Osito, por ello, Jill lo felicita y decide pedirle a Hadis que arregle al Osito. Después, le pregunta a Lawrence cuál es el plan, y como él ya tiene uno en mente, siente que es hora del contraataque. Un guerrero le informa a Elencia que los están atacando, y también que vienen con un dragón negro. Hadis se alegra de que la dragona haya aceptado a Jill, y Lawrence les desea suerte a todos en la batalla. Rister ataca usando el fuego de su dragón, mientras Jill encuentra el carruaje de Hadis, pero Elencia salta para atacarla. Ella sabía que Jill seguía viva, y comienzan a luchar mientras los demás cubren al dragón negro. Elencia sabe que Jill tiene sellada su magia, y como no podrá vencerla, le da la oportunidad de irse, porque no irá tras ellos. Rister viene en ese momento, y le pregunta por qué traicionó a Hadis, si ella nunca le haría algo así a su familia, ni a sus medios hermanos. Elencia le pide que se una a ella, sin embargo, Rister dice que si hace eso estaría traicionando sus principios, porque él aceptó a Hadis como el emperador. En eso, ella lo defiende del ataque de George, y este le pregunta por qué tarda tanto. Rister no sabe qué mentiras le habrá dicho a su hermana, porque Hadis es digno del trono, y se lanza contra George, sin embargo, él lo derriba fácilmente. Luego, le pregunta si de verdad cree que Hadis es de la realeza, y le muestra un documento que encontró hace poco. Al leerlo, Rister descubre que la madre de Hadis, después de dar a luz a Visel, se enamoró de uno de sus guardaespaldas, y no es hijo del hermano de George. Además, se da cuenta que están engañando a todos al decir que son de la familia imperial, sin embargo, George aclara que solo la existencia de Hadis es un error, y debe eliminarlo para poder continuar protegiendo a su nación, como alguien de la familia imperial. George quiere eliminar a Hadis cuanto antes, pero Jill se interpone en su plan, por ello, él decide acabar con ella primero, sin embargo, Hadis destruye el carruaje que lo mantenía prisionero, y aparece ante ellos con una sonrisa tenebrosa. Él está sorprendido después de escuchar tal revelación, porque incluso había hecho un plan para tener una familia feliz, y aunque le dijeran que estaba maldito, creyó que algún día se entenderían. George siente que Hadis es un traidor y decide ejecutarlo ahora mismo, lanzándole su espada maldita. No obstante, él no recibe ningún rasguño, y George le dice que es un monstruo repugnante. Hadis aclara que ellos son los monstruos, porque usan a su país y gente como excusa para eliminarlo, y les advierte que él no será el que termine ejecutado. Mientras los está atacando, Jill le pide que se detenga, pero Hadis está muy enojado con todo lo que le han hecho, y dice que los asesinará a todos, para que se arrepientan de haber nacido. Cuando Jill escucha esto, le dice que tendrá 10 hijos suyos, y le pide que no se preocupe, porque viene de una familia numerosa. Además, le explica que pueden casar a sus hijos con Rister y Elencia, para que puedan volverse una familia de esa manera. Jill le aclara que no importa la realeza de Rafe, si tiene a unos buenos hermanastros que se preocupan por él, y le promete que ella lo hará feliz, ya que siempre cumple su palabra. Hadis dice que es maravillosa, y Rafe finalmente regresa con ellos. George se levanta furioso, porque quiere eliminar a Hadis, pero este le dice que pagará por hacerse pasar como emperador. Además, le dice que falsificar la espada celestial va contra las reglas del mundo, pero a George eso no le importa, porque aún así lo eliminará. En eso, Rister se interpone para que no lo ataque, y Elencia dice que deben creer en Hadis, porque los ha perdonado después de todo, y es un gran emperador. Sin embargo, George dice que él luego puede traicionarlos, y les pide que se callen, porque son unos ingenuos. La dragona y los demás llegan en ese instante, y rodean a George entre todos, pero la falsa espada comienza a consumirlo, y se transforma en un gran monstruo horrendo.
Además, dice que deben aniquilar al emperador dragón, o de lo contrario, él los eliminará primero. La dragona protege a los chicos de su ataque y comienza a luchar contra George para que no les haga daño. No obstante, él se va a la capital y Hades decide enfrentarlo solo, porque es muy peligroso que Jill lo haga sin su magia. Por ello, se teletransporta hasta la capital, pero, cuando George lo ve, le lanza un rayo para que no se interponga en su camino. Hades logra cubrirse de ese rayo y de los otros que también le lanza, pero le pide acabar con esto de una vez. Por eso, dice que le dará un regalo de despedida y le lanza un poderoso ataque con su espada, que lo destruye por completo. Luego, se forma un hermoso paisaje en la capital, pero alguien aparece para tomar la falsa espada del tío. Medio mes después, la magia de Jill aún no regresa, y le parece raro, aunque Camila le diga que la falsa espada fue destruida junto con George. En eso, Jill observa que Hades está discutiendo con Rister, porque éste quiere ser llamado hermano mayor. Elencia le pide que no lo obligue, porque no están en posición de hacerlo, pero Rister pide que no le tenga miedo, porque es normal tratarlo como un hermano menor. A Hades no le gusta que Rister se crea superior, pero aún así, lo llama hermano mayor y él se pone muy contento. Después, Jill le encarga a Elencia el desfile de hoy, y le explica que ella no irá porque no podría ver nada con su altura actual. Además, dice que debería haber crecido un poco luego de cumplir 11 años, y Hades descubre que ella ya no tiene 10 años. Él se entera que cumplió 11 cuando lo apresaron en la carreta y ordena que cancelen el desfile de hoy, porque deben celebrar el cumpleaños de Jill. Sin embargo, todos le explican que pueden celebrarlo después, y ella lo convence diciéndole que prepare un pastel muy grande para su cumple. Camila planea preparar muchos regalos para Jill, pero sé que pregunta por Lawrence, entonces, Elencia le cuenta que fue como escolta de la princesa Faris, y van de regreso a Kratos. Jill le pide un favor repentino a Hades, y llega en un instante al puerto, gracias a la teletransportación de Raid. Como ella quiere comprobar algo, se reúne con Faris para despedirse, y se entera que Lawrence contó otra historia sobre cómo murió George. Además, descubre que Faris fue quien fabricó la falsa espada y convirtió a George en un monstruo, porque su magia sigue sellada y debe tenerla en alguna parte. Jill no sabe por qué hizo todo esto, entonces, Faris le explica que necesitaba la falsa espada para recuperar la lanza que había roto y se había hundido en el mar, porque están hechas del mismo material. Después de escucharla, a Jill le queda claro que es su enemiga, pero Faris le pide que tenga cuidado, o terminará siendo ejecutada otra vez. Jill se queda sorprendida, y Faris le recuerda que abandonó a su hermano, cuando éste la necesitaba, y la amaba, como ahora lo hace Hades. Jill se pregunta si también abandonará a Hades, pero no se deja confundir por Faris, y le dice que volverá a destruir esa lanza. Por lo tanto, Faris comienza a atacarla, pero en ese momento, Jill ve algo que la confunde, y Raid la teletransporta a otra parte. Él la regaña porque siempre hace locuras, pero Jill se queja del lugar a donde la trajo. Mientras Hades les informa a todos sobre el linaje imperial, Raid recuerda cuando Jill le reveló que conocía el futuro, y promete no contarle a Hades que está relacionada con la diosa. Además, le agradece por elegirlo como marido, porque está seguro de que se volverá un gran emperador mientras esté a su lado. No obstante, Hades se cansa de actuar serio y le informa a todos que se casó con una niña de 11 años, con la que planea tener 10 hijos y espera tener el apoyo de todos. Sin embargo, la gente se queda horrorizada, y Jill salta desde donde estaba, mientras piensa en que él la hará la chica más feliz del mundo entero. Además, siente que este futuro no se volverá a repetir, por eso, no lo piensa dejar ir, y planea ser muy feliz juntos, por el resto de sus vidas. Aquí termina este anime, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado el resumen, y no olviden dejarle like al video.